¿Cómo están, amados hermanos? Qué gusto el poderles saludar este nuevo día. Le damos gracias a Dios por permitirnos la vida, por permitirnos la salud y sobre todo por llenarnos de paz un día más. Le damos gracias al Señor por ser tan bueno, por ser tan misericordioso y por llenarnos cada día de su amor. Reciban un cordial saludo y vamos a empezar hoy. Ya estamos a día viernes. Vamos a iniciar con este tema que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 24, que se llama Dios y las riquezas. Recordemos que estamos hablando acerca de la doctrina de Jesús. Estamos enseñando todo lo que Él vino a enseñar durante su estancia en la tierra, todas las enseñanzas, toda la doctrina que Él dejó a sus discípulos para que fuera transmitida a todos los seres vivos sobre la tierra. Le damos gloria a Él por su hermosa palabra y vamos a iniciar. Dice su palabra en Mateo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en esta Biblia dice que es la palabra griega mamón. Esta palabra mamón la hemos escuchado, quizá no de buena manera, ¿verdad? Pero el significado es el Dios de la riqueza. Es lo que podemos nosotros aprender en la Biblia. Ese es el significado de esta palabra del griega mamón. Entonces, ¿qué está hablándonos el Señor? Él dice que no podemos tener dos dioses. Si se dan cuenta, en la actualidad y desde siempre, los seres humanos a veces optan por tener muchos dioses. Y Dios es, esa palabra Dios, es toda deidad en la cual tú puedas creer, a la cual tú le puedas rendir adoración en algún momento. Y rendir adoración no solamente es el hecho de que tú le cantes y le alabes y lo invoques, etc. Rendirle adoración a un Dios es de muchas maneras. Y hay muchas personas que no se han conformado solamente con tener un Dios, porque la palabra de Dios nos habla que hay un solo Dios, no hay más dioses, es solamente uno, que sabemos que Dios se ha manifestado de diferentes maneras en la Biblia. Se ha manifestado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Eso es una verdad que la podemos comprender igual a través de la forma en la que los apóstoles hablan. Pero esto no quiere decir que sean tres dioses. Él es solamente un Dios y su nombre es Jesucristo. Entonces, el Señor sabe que el ser humano es muy dado a tomar otras cosas o otros dioses paganos, para servirle o para adorarle. Y uno de esos dioses es el Dios de la riqueza. Es un poco quizás difícil de comprender, porque uno puede decir, bueno, pero es que yo no adoro al Dios de la riqueza. Yo simplemente trabajo duro, y me dedico a trabajar y quiero dinero, pero yo no estoy adorando a un Dios de la riqueza. Ni siquiera tengo a un billete pegado en la pared y le oro y le canto y no, yo no considero que esté adorando a la riqueza. Pero tenemos que comprender a qué se refiere el Señor cuando dice: ninguno puede servir a dos señores. O sea, tomemos muy en cuenta que nuestro Dios le da el título de Señor a la riqueza. Porque recordemos, amados hermanos, que todo aquello que nos gobierna, que todo aquello que nos mueve, que todo aquello que en su momento dirige nuestra vida, es a lo que le podemos llamar Señor. Sabemos que antes, todos los que hoy en día creemos en Dios y le adoramos y cumplimos con sus mandamientos lo más que podemos, antes adorábamos otros dioses, y uno de ellos era el de la riqueza, pero también otro de ellos era el mismo diablo al que seguíamos.
cometiendo gran cantidad de pecados sin ningún remordimiento. Y tampoco estábamos enterados de que adorábamos al diablo, que le servíamos a él. Lo que sí sabíamos es que cometíamos muchos pecados y muchas maldades, de las cuales ni cuenta nos dábamos, porque era un estilo de vida. Entonces, ¿qué significa eso del Dios de la riqueza? Dios dice, no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar más a otro. Y esto es algo que pasa dentro de las iglesias. Esto es algo que ocurre constantemente dentro del pueblo de Dios. Porque hay muchas personas necesitadas que en medio de la aflicción buscan a Dios. Y Dios los encuentra. Dios les da el don del arrepentimiento. Dios los abraza, transforma sus vidas, restaura los matrimonios, restaura las relaciones de padres e hijos. Pero ¿en dónde está el problema? Que de repente ese Dios de la riqueza vuelve otra vez y envolviendo a los hijos de Dios los atrae otra vez, los jala nuevamente para que ahora estos hijos de Dios se dediquen solamente a trabajar el doble o el triple de lo de antes, con tal de ¿qué? De tener más riqueza. Como hemos visto en temas anteriores, el anhelar la riqueza no tiene nada de malo. El querer hacer dinero y tener bienes en la tierra no tiene nada de malo. Pero el problema es la avaricia. El problema, y precisamente cuando hablamos de avaricia, estamos hablando del Dios de la riqueza, que es ese momento en el que somos totalmente dominados y ya ni siquiera podemos tener una buena comunión con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia en sí, por estar tanto tiempo afanados haciendo mucha riqueza sobre la tierra. Entonces, por eso es muy difícil que un hijo de Dios se pueda enfocar en el Señor y en servirle a Él, y al mismo tiempo se pueda enfocar mucho en atender a las riquezas, porque siempre va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Gloria a Dios por todos aquellos que, a pesar de que anhelan el prosperar en la tierra, hablando de la economía, gloria a Dios por aquellos que aún que anhelan prosperar, tienen a Dios en primer lugar en su vida. Pero qué tristeza por aquellos hermanos que siempre prefieren el trabajo y el hacer mucho dinero en vez de adorar a Dios. Entonces es a eso a lo que el Señor se refiere. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nosotros tenemos que comprender que es necesario hallar un equilibrio en nuestra vida. Sí tenemos que trabajar, pero también tenemos que darle ese primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro único Dios. Tenemos que buscar en todo momento adorarle y servirle, y créanme, amados míos, que todo va a empezar a salir mejor aún en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todo proyecto que pongamos en sus manos, porque Él debe ser el único Dios que dirija nuestra vida. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.